y con ese sonido que los dos escuchamos, espero, ¿sí? ¿Me confirman que sí? ¿Me confirmás que lo escuchaste? Sí, sí, sí. Perfecto, porque yo ya estoy medio olvidado de las artes de la entrevista y con esto me presento. Mi nombre es Julián Contreras, soy escritor, editor, estudiante de letras y administrador de este espacio que he dado en llamar Opiniones Marginales, donde hacía entrevistas a autores hasta que regresamos un poquito a la presencialidad. Eso lo descuidé en pos de propiciar mi carrera y aquí retomando, no sé cuánto lo pueda retomar gente, eso lo comunico a mis seguidores o a las personas constantes que me siguen, porque este sigue siendo un espacio para dar a conocer escrituras, para dar a conocer autores. Ahora, último año de carrera, en mi caso, futuro licenciado en letras, ya no tengo los mismos tiempos, pero en esta oportunidad quería hacerme un tiempo para darle voz y espacio a una persona que hace poquito que estoy siguiendo, que es muy jovencísima y ya tiene 2 libros publicados, me enorgullece. Y sin más, presentar a Victoria Cetera. Victoria, ¿cómo estás? Hola, Julián. Bien, vos, muchas gracias por esta oportunidad. No, gracias a vos por acceder, por aceptar y, a ver, presentar un poco, si tuviese que preguntar quién es Victoria Cetera, ¿qué responderías? Y bueno, Victoria Cetera es una chica como cualquier otra. Eso primero, yo no quiero que la gente piense que por ser escritora me creo la mejor o esas cosas, sino que nada, es una chica que estudia, que tiene sueños, eh, que trabaja mucho por eso, que le encanta escribir, de hecho, que es muy familiera, si tuviera que decir. Y, y nada, que es muy cercana, con lo cual si alguna persona quisiera escribirme en algún momento, estoy siempre abierta, o a que me lean o a que me comenten, yo estoy siempre abierta, no tengo ningún problema y agradezco mucho que lo hagan. Bien, excelente presentación y sobre todo lo que marcaste de que un libro no es que nos separa del mundo o nos hace absolutamente diferentes al otro, sino que detrás de un libro hay personas, hay seres humanos que nos atraviesa una vida cotidiana y eso me parece muy interesante de explorar. Porque eso no es algo que se disocia de tu escritura. Tu escritura no se separa en algún punto de la realidad o de la vida cotidiana que nos atraviesa a todos. No, intento que no porque todo lo que escribe lo escribe mi persona, más allá de que yo siempre hablo de mi alter ego, Agonía. Todo lo que escribe también en gran parte lo escribe Vicky. O sea, Victoria Cetera, la persona que ves acá, la persona que estudia una carrera que ama, aunque a veces tenga dudas, la persona que escribe con el dolor, que entiende del amor, que entiende que a veces de la oscuridad puede salir el momento de mayor fortaleza. Creo que todo va por ahí, ¿no? No creernos mejores, sino creer y entender que somos personas que estamos para aprender, ¿no? En todas las etapas de la vida. Nunca dejamos de aprender. Preguntarte por tu alter ego si eso era una faceta que ya tenías consolidada antes de publicar tu primer libro o fue desarrollándose junto con la escritura de esa primera publicación. No, no, Agonía era un alter ego que yo ya tenía. Yo comencé a escribir en el 2016, eh, pero en realidad Agonía nació en el 2019, cuando yo empecé a escribir en Instagram de manera abierta. eh, Ahí nació porque yo quise ponerle un nombre a ciertas cosas que me iban pasando, aunque en ese momento no eran dolorosas. Yo un añito después, en el 2020, entendí porque al final tenía que ser Agonía y no otro alter ego. Pero ¿qué pasa? Yo siempre digo que Agonía quizás se anima más de lo que Vicky se anima, que quizá habla más de lo que Vicky pudiera hablar. Entonces yo en esa faceta me escondo de cierta manera para decir cosas que quizá en mi vida personal no me animaría del todo, o al menos no de esa forma tan abrupta, ¿no? Porque uno, viste, uno siempre se guarda algunos comentarios o algunas ideas. Como que en algún punto agonía termina siendo una máscara, pero que a la vez te permite mostrar un interior que por ahí muchos llevamos oculto en la vida cotidiana y lo mostramos a través de la ficción o a través de la poesía o a través de la escritura creativa, ¿no? Claro, tal cual. Por ejemplo,
Em, yo sé que probablemente después esto lo hablaremos más adelante, pero en mi segundo libro es un libro altamente político, ya te lo había comentado, y creo que en eso se animó más que nada Agonía, de nuevo, mi, mi faceta artística, porque yo comento muchísimas cosas desde la rabia y desde no encontrarme donde debería, que es donde la gran mayoría piensa, bueno, yo soy argentina, bueno, tengo que encontrarme en mi país, tengo que amar mi país de manera incondicional y nada, después vino Agonía a demostrarme que no, que yo tenía que escribir desde lo que sentía sin miedo, porque al final era mi historia, era mi realidad, mi dolor, mi alegría, mis vivencias, mis ganas y mi animarme también, ¿no? Porque mucha gente me dice, bueno, pero no todos se animan a escribir un libro. Y era eso, ¿no? Lo que me deja, ¿no? Mi valentía en cierta parte viene por la escritura, porque yo sé que lo que escribo es mío, aunque después me deje de pertenecer. La idea fue mía. Entonces, eso para mí es lo valioso. Yo creo que también escuchándote hablar, Agonía te permite habitar una voz polémica, porque, y algo que fui rastreando en lo que fui leyendo, es esa cuestión de, bueno, el lugar que habito y con el que no me llevo tan bien por una cuestión cultural concreta, por una cuestión bastante material de la corporalidad y de lo que acepta o no la sociedad o la arquitectura de una sociedad. Entonces también Agonía te permite enunciar eso que por ahí, por una cuestión de cortesía, entre comillas, se enmudece, pero que en realidad hacen a la cuestión polémica. Uno no ama todo del lugar que habita y es interesante cómo lo pones en funcionamiento dentro de tu escritura. Sí, yo lo que vos me preguntaste el otro día por Instagram, si yo era de España o era de Argentina, y yo te comenté que era argentina, es que para mí, yo cuando empecé a salir al mundo, cuando tuve la oportunidad, me di cuenta que afuera había mucho más de lo que yo creí, que no conocía y me di cuenta que lo que yo vivía como mujer con discapacidad, como persona con discapacidad, porque esto ya no va de géneros, no era quizá una vida que yo quisiera estar viviendo, porque no hay muchas posibilidades para poder moverse por uno mismo, cuesta mucho, cuando salís quizá te miran, te señalan, te preguntan sin charla previa, sin un contexto, como si fuera, no sé, algo raro, como si fuera un tabú todavía la discapacidad y eso la verdad que me marcó mucho porque a mí me han dicho muchas cosas a lo largo de mi vida, muchas cosas buenas, pero también muchas cosas que me han marcado y que han quedado ahí. Entonces, nada, sobre todo enfatizar en eso, en que la discapacidad tiene que dejar de ser un tabú, en que somos personas, en que queremos trabajar, queremos hacer una vida normal, tenemos amistades, tenemos familia, tenemos relaciones, no estamos escondidos, aunque hace muchísimos años venía siendo así. Entonces no es solo lo importante, dar cuenta de que somos personas, de que estamos ahí y de que lo quiera o no se quiera, vamos a estar ahí y vamos a seguir luchando por lo que siempre debió haber sido. Y además restituir esa subjetividad por fuera del estereotipo, porque por ahí uno desde el afuera consolida un estereotipo de persona con discapacidad, ¿no? De bueno, esta persona que y la revictimizamos. Me pasa mucho eso de discutir con colegas más desde la faceta de la comunicación, ¿no? De cómo nos aproximamos a ello, cómo incursionamos en lo que es el tema de la inclusión, pero desde lugares muy estereotípicos de la parte de los comunicadores en algún punto. Y restituir eso, esa dimensión donde son personas que quieren trabajar, que quieren estudiar, que cursan carreras, que tienen un rol activo en la sociedad y que son sujetos políticos también capaces de hacer reclamos, capaces de indignarse, capaces de manifestar todas las cosas que están mal en todo sentido. Sí, no, y no solo las cosas que están mal, sino las cosas también que están bien, porque si no sería todo muy oscuro, sería todo muy rebeldía y en realidad
hay avances que son reales, que están ahí, que falta mucho, pero yo en los años que llevo he encontrado lugares, he encontrado gente que más allá de verme con la silla, con mi discapacidad, me vieron como una persona que podía, que era capaz, siempre me alentaron, me acompañaron en mis sueños, en mis metas. Entonces decir que todo está mal es algo erróneo, aunque es verdad que falta por hacer, pero no todo está mal, no todo está perdido. Si todo estuviera perdido, yo creo que no hubiera evolucionado como evolucioné en el diagnóstico, no hubiera podido estudiar desde cero, no hubiera podido escribir, no me hubiera podido animar, o sea, creo que también va por ahí, no ver lo positivo, porque si se ve todo tan oscuro, tampoco vale la pena, me parece a mí. Y es interesante porque ese juego de luces y sombras, de ver lo negativo y lo positivo de la existencia, es algo muy fuerte en tus libros y en el primero sobre todo, donde hay cuestiones más emocionales, más del sentimiento, más del orden de lo subjetivo y de la intensidad, que es una palabra que a los dos nos gusta y nos consta subrayar. Sí. Preguntarte cómo fue el desarrollo de ese primer libro. Y mira, esto nunca lo había hablado para grabación, pero te lo voy a contar para que la gente se entere que los escritores también pasamos por épocas oscuras, que, que es importante decir cómo nos hemos sentido. Yo, mi primer libro lo empecé a escribir a finales del 2020, en octubre, noviembre. En ese momento, en ese año puntual, eh, unos meses antes de que empezara la pandemia, yo tenía una hermana mayor. Yo tengo eh, tres hermanas mayores. Y una de mis hermanas en pandemia eh, tuvo un problema familiar y de un día para el otro fue lento igual, pero nos dejó de hablar a mi familia. Entonces, nada, el libro, más allá de tomar temas de la pandemia, también toma lo que fue para mí la pérdida de mi hermana mayor de manera más sentimental, ¿no? Porque ella se había ido simplemente por temas personales, sino tomo todo lo que sentí, todo el tiempo que le esperé, todo el tiempo que le escribí, todo el tiempo que intenté. Y, y sin embargo no funcionó. ¿Y por qué te digo que no funcionó? Porque a mí no me gusta mucho ser pesimista con estas cosas y quiero pensar que en algún momento va a volver, pero 5 años después me doy cuenta que esto no es así, que no volvió, que no me escribió, eh, y nada, que ahora es como la quinta vez que no está, es como, es muy fuerte para mí porque yo era chica. Em, yo, yo siempre que hablo con mis familiares les digo, si ella vuelve no me va a reconocer, pero no me va a reconocer porque en 5 años pasan muchas cosas, porque cuando ella estaba yo no había escrito un libro, porque cuando ella estaba yo tenía sueños en el aire y muchos sueños no los había concretado y muchas metas que creía, muchos objetivos los dejé, los fui dejando por el camino. Entonces, lo poco que ella me conocería, lo poco que yo la conocería a ella, porque no hablé, porque no se pudo y porque simplemente nos dejó. Y lo mucho que uno cambia, porque, o sea, son 5 años y más, cuando uno es jovencito, que tiene determinada manera de ver el mundo, pasan 5 años, no solamente por una cuestión de que publicaste tus libros, sino también por un montón de experiencias que seguramente te han atravesado como persona y que van forjando a uno, que te van marcando. Entonces, ya en 5 años no encontrás a la misma persona y es muy difícil verbalizar todo esto a una persona cuya ausencia se añora y duele de manera comprensible, y es transitar una fase incluso de pérdida, si me permitís usar la palabra, porque es eso, es hablarle a una ausencia que te hubiese gustado que no fuese una ausencia, y por circunstancias de la vida o de la existencia pasa eso. Entonces también tenías ese marco emocional de, bueno, tengo que poner palabras a esto con todo esto que me está atravesando y que atraviesa mi entorno también. Sí, sí, no, que atraviesa a mi familia, a mis hermanas.
De hecho, hay un poema muy, muy al final, o un relato, porque en realidad es más un relato, que es Esperándote aquel 7, que no sé si has tenido oportunidad de leerlo porque está muy, muy al final, y es como yo un día puntual, que era uno de los más felices hasta ese momento, y no la vi, y ella me había prometido antes de dejar de hablarme que iba a estar. Entonces yo miraba, miraba a ver si iba a venir, a ver si iba a venir y ella no vino. Entonces esa espera, ese ansia, esa esperanza, por así decirlo, fue lo que hizo que yo dijera, bueno, hasta acá. Y esas 96 páginas son como fui atravesando esos años o ese tiempo de oscuridad, esos meses, porque yo después lo publiqué en febrero del 2021 cuando ya había pasado un año. Y fue cómo fue pasando ese tiempo, cómo lo viví, cómo me dolió, cómo sentí que había perdido una parte de mí, una parte de mi vida, una gran parte, porque fueron muchos años y, y sabiendo que fue algo completamente externo a mí, o sea, sabiendo que yo no podía elegir, aunque la llamara y ella me ignorara las llamadas, aunque nada, hiciera lo que hiciera, Sí, algo por completo ajeno a tu voluntad. tal cual, sí, 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 Y justo en este marco de la pandemia, donde se reformula mucho esa cuestión de la pérdida en un sentido muy amplio, no solamente en el sentido que por ahí coloquialmente lo entendemos como, bueno, una muerte física concreta, sino muertes simbólicas o ausencias simbólicas en algún punto, porque por más que la persona siga en este plano, hay vínculos o hay relaciones que se reformulan o que padecen rupturas en muchos sentidos, sea familiares, sean amorosas, sean amistosas. A mí personalmente, por ejemplo, me duelen más las rupturas amistosas que las amorosas, porque soy una persona que estima mucho la lealtad y la amistad. Entonces también tu escritura coincide mucho con un momento donde muchas personas nos sentimos abrumadas o no supimos cómo reaccionar ante determinados acontecimientos, no la pandemia en sí como fenómeno, sino cosas más relacionales, ¿no? Uno no siempre tiene palabras para enunciar aquello que lo atraviesa, aquella ruptura, aquel quiebre, aquel distanciamiento que termina pesando más de lo que uno supone y no lo habla. sí, tal cual, tal cual. Em, y nada, después fue un proceso duro porque siempre, siempre lo digo. Yo ese libro en años no lo abro, no lo veo, o sea, lo tengo ahí en mi mesa, uno de los que me guardé para mí, pero no lo abro, porque no puedo, no quiero que me lleve a esa yo tan, tan desesperada, aunque a veces lo sea, no quiero que me recuerde eso que no puedo cambiar, pero porque me pesó, porque me modificó mi manera de verme y y de entender también lo que era el amor. Yo después pasé por muchos miedos, por muchas cosas que no entendía y que tenía que volver a hacer mi vida, que la vida seguía girando, que el tiempo seguía pasando y que de alguna manera yo me tenía que levantar y tenía que seguir por los que sí estaban conmigo. Y en ese sentido, tu segundo libro tiene un tono distinto, ¿no? Si en el primero no querías saber o releer o te despertaba cosas, el segundo tiene una actitud distinta eh, ante toda esta cuestión, ¿no? ¿Cómo es encarar ese segundo libro? Y ese segundo libro nace en la época en la que yo despierto, nace en la época en la que yo vuelvo a salir al mundo, vuelvo a entender que hay una luz al final del túnel y que esta es una frase muy lamentable que tuve que entender con el tiempo, pero es que aunque seamos imborrables en la vida de una persona, no somos indispensables. Yo lamentablemente tuve que entender eso en ese tiempo, pero el 2022 me sorprendió, que fue cuando empecé a escribir el libro, me sorprendió con cosas hermosas, con cosas preciosas y nada, una de ellas fue, nada, poder
viajar. Y en ese viaje yo, yo me despierto. Yo me doy cuenta que se podía empezar a salir, que los días que estuve mal podía volver a reírme. Volví a encontrar cómo era reírme, volví a encontrar cómo era verme al espejo y decir estoy feliz. Eh, yo creo que mi segundo libro es mi sanación, es un libro que atesoro con el alma porque crecí y porque entendí que pude salir de esa situación, que me costó mucho, pero sobre todo porque en este libro no solo hablo de muchas injusticias, de muchos quiebres sociales, de muchas cosas que son parte de mí, de mi voz, de mi valentía, sino que hablo mucho de mi familia, de mis amistades, del camino, de la salud mental, de mi psicóloga, que la menciono en algunas partes, porque la terapia fue, empezó siendo mi camino hacia curarme, hacia avanzar, hacia levantarme y a seguir luchando, pero sobre todo porque hizo que me pudiera volver a reconocer, volver a ser una nueva versión, porque de esa antigua Vicky no, creo que no queda nada. O si queda, queda muy poco, queda lo risueña, queda lo apasionada, queda lo que quise dar, el cariño que quise dar, pero yo ahora entiendo que prefiero ir queriendo de a poco que querer demasiado. Yo antes era muy pasional de ese lado de querer rápido y ahora intento que no me pase. Bien, es todo un camino, un recorrido el que hiciste y de hecho el título de tu segundo libro, Donde siempre regreso. Y es interesante porque en el primero hay un nunca, lo que nunca llegué a decirte, y acá hay un siempre en este segundo libro, y hay una valoración, hay como un carisma más optimista, si se quiere, más allá del tono crítico y demás, pero hay la búsqueda de un siempre. Sí, sí. Sí. Eh, y también hallé en este libro toda la gente que estuvo y que está, y que yo quizá en ese momento tan oscuro del que había salido, quizá no había visto. Me di cuenta que tengo a mi mejor amiga acompañándome siempre, a mi familia, a mis mejores amigas acompañándome. Eh, Me di cuenta que tengo mucha gente que me ama y que yo amo, y a mucha gente que fui conociendo por el camino que me hizo. De hecho, en los agradecimientos pongo a todas las personas que yo les fui agradeciendo, a docentes, amigos, familiares, conocidos, gente que me hizo crecer, o gente que aunque no se quedó todo el tiempo que a mí me hubiera gustado, me, me enseñó a valorar, ¿no? Ese tiempo, las pequeñas cosas, eh, los abrazos, una charla, no dar por sentado nada. Sí, son lecciones, a ver, lecciones grandiosas de gente grandiosa, sin duda que uno empieza a valorar después de salir de esa oscuridad, después de salir de esa fase tremenda. Y uno ve después de pasar por eso la vida con otros ojos. Creo que también mucho de eso hay en este segundo libro. Sí, sí, yo creo que veo el mundo distinto, vi ese lugar que yo realmente, después de muchas cosas que viví, considero como mi hogar o el lugar al que siempre quiero regresar, por eso el título, más allá de que en ese poema hablé de otras cosas, era como, ¿no? El lugar al que considero tan cálido, ¿no? Tan como algo que sí quiero, que sí me representa y que valoro y que quiero resguardar, que quiero conmigo. Hermoso. Y a ver, con todo esto que hemos hablado, llega el momento de editarlo. ¿Cómo es atravesar el proceso de edición, donde uno tiene que confiar en un profesional que va acompañándote en el sentido técnico del texto, pero también que entienda lo que vos proponés? ¿Cómo fue atravesar ese proceso de la edición después de tanta intensidad en el proceso creativo? Mira, en ambos libros conté con una editorial
maravillosa, espectacular, que es Dinastía, que si los oyentes quieren, los animo a que les escriban, si tienen algún borrador, si tienen una historia que quieren contar, les animo a que les hablen a Dinastía Editorial, porque es excelente. Me acompañaron siempre con mis temores, con mis dudas, con mis ganas, con mis aciertos y sobre todo supieron captar muy bien lo que yo quería. Tanto en el primero como en el segundo, me dieron muchas palabras de afirmación, sobre todo para el segundo, que hubo cosas que yo quise sacar de algunos relatos, de algunas escrituras que hice y que quería dejar en el libro, pero pequeñas frases que quise sacar y que ellos me decían, bueno, vos la podés sacar, pero que sepas siempre que tenés todo el derecho a expresarte. Y eso me dio calma, porque me hizo darme cuenta que ellos eh, me iban a permitir ser yo, como en la primera obra, pero cuando vos en la segunda te dicen eso, porque pones algo de lo que no estás segura y ellos quieren que te animes, aunque sin embargo lo terminé sacando, em, es lindo y lo destaco. Aunque lleve mucho tiempo, porque por ejemplo el primero me llevó un par de meses, porque en febrero ya lo tenía conmigo, pero el segundo tardé desde mediados de 2022 hasta finales de 2024, o sea, fueron 2 años muy, muy movidos, con mucha intensidad, con mucho trabajo, muy sentidos, y es un libro que me pone muy, muy feliz. Y como dije en una de mis publicaciones, me enorgullece, la verdad. Me pone muy contento que hayas tenido esa experiencia y abro paréntesis para saludar a los colegas de Dinastía, que me consta también tengo autores amigos que han publicado por allí, sus experiencias han sido gratas y me consta que el editor lo he cruzado incluso. Está laburando de una manera muy buena con sus autores, así que mis respetos, mis abrazos y bueno, que apoyemos también a las editoriales independientes, también a los autores, y que además sea este prisma de trabajo, ¿no? Donde no se trate de alguien que recibe el manuscrito automáticamente y lo lee sin leer, entre comillas, sino que acá hubo un acompañamiento donde importaba mucho lo que vos querías lograr con el resultado final de tus libros. Sí, sí, ellos siempre se tomaron el tiempo, si yo tenía una duda, siempre me dejaban releerlo. Yo me sentí mucho más preparada para la edición de este segundo libro, porque en el primero no sabía, entonces al no saber, uno va como más a ojos cerrados confiando, pero en este como que tuve más iniciativa de mi parte y ellos nunca tuvieron problema con esperarme, con volver a leer, con si tenía que alargar algo y ellos releerlo, reverlo, editarlo, pulirlo, porque para mí eso fue lo más importante, lo humano, las respuestas que recibí desde el cariño de decir, bueno, Vicky, vos sos esto. Y, y aunque tengas dudas, creemos que, que, que te va a hacer crecer, aunque no sepas quizá cómo escribirlo, o aunque hayas tenido pequeños errores o errores más grandes, eh, estamos acá para acompañarte. Fueron como mi zona de confort y yo siempre lo digo, para mí ellos son lo que necesitaba. O sea, yo en este momento no buscaría una editorial diferente porque son ellos todo lo que yo considero que por ahora necesito, son lo que encaja, creo yo, con mi escritura y siempre me entendieron, sobre todo con algo puntual, que muchas editoriales juzgan o remarcan o quieren cambiar, obviamente, porque es raro a veces leerlo y chocante, que son los hispanismos. Mm. Em, entonces, cuando Dinastía me dijo, sí, publicalo, escribilo, mandánoslo, y no tienen problema e intentan acercarse a vos de esa manera que vos decís, me quieren hacer sentir cómoda y no tuvieron problema en hacerlo, me pone muy feliz, sobre todo porque yo sé que las editoriales no lo hacen de maldad, que simplemente les es raro porque dicen, bueno, pero esta persona es de Argentina.
¿qué hace hablando con el gallego quizá? Y es como, los entiendo, a todas las personas que me lo dicen los entiendo y entiendo que a veces hay que soltar eh, esas cosas, esas maneras de hablar, aunque te sientas cerca, aunque, aunque vos no hayas querido dejar ese lugar, también en este hay cosas buenas. Y eso es lo que yo quise hacer en mi segundo libro. Por eso en algunos poemas yo hablé como hablo todos los días. Son muy puntuales por cosas emocionales fuertes, pero no lo descarté. O, por ejemplo, frases de, mm, de locutores argentinos o de escritores argentinos como Hernán Casiari, que lo puse en uno de los relatos, que es dejar la valija bien lejos en el armario, em, que fue un escrito que le hizo a Lionel Messi cuando él llegó a Barcelona, de su manera de hablar y de su manera de ser. Y realmente me hace muy feliz también poder compartir esas dos partes mías. Esa parte que dice, bueno, yo sigo en Argentina y tuve muchísimas cosas buenas y las sigo teniendo, pero como también a veces quiero volver a ese lugar que me recibió también, ¿no? Con los brazos abiertos, más allá de que tenga mis discrepancias, siempre me hizo sentir validada, vista, sobre todo vista que no era algo raro, que no era tan tabú. Sí, y uno siempre quiere volver al lugar donde uno se siente bien y le hace bien la gente con la que les rodea o el entorno, y eso es fundamental. Y también la cuestión de los hispanismos me parece muy interesante porque en esta oportunidad se articula con lo que vos sos y con lo que vos proponés literariamente. Entonces, mi celebración por la decisión de Dinastía de respetártelo, y creo que es atendible cuando uno aprecia la singularidad de un texto más allá de las normas. Esto por ahí es más frecuente pensarlo en poesía, pero tu caso es perfecto para pensarlo porque los hispanismos o esa forma de escribir que yo te lo había comentado fuera de cámara, si se quiere, que a mí, hasta a mí me había llamado la atención, pero uno escuchándote hablar entiende la razón, entiende el motivo y entiende que eso forma parte de tu manera, de tu forma de expresarte, pero también de entender el mundo desde tu experiencia. Sí, sobre todo eso, yo cuando empecé a vender los libros, eh, me olvidaba de decir que quizá mi segundo libro era altamente político, entonces empecé a tener miedos, porque de un lado o para el otro yo había juzgado todos los puntos políticos, no había dejado uno libre. Entonces digo, toda la gente que me lea me va a odiar, porque si no hablo mal de este político, hablo mal de aquel. Entonces dije, no, Vicky, te tenés que animar porque con que vos adviertas eso, la gente ya lo sabe. Si lo quiere comprar, que lo compre y bueno, y es tu manera de ser, tu manera de expresarte, lo que sentías en ese momento y la rabia, que a muchos nos pasa que en algún punto de la vida tenemos rabia no solo con la política, sino en general, porque la vida se cruza por la política. Cuando estás decidiendo hasta qué canal ver en la tele, estás haciendo política. O sea, la política no es solo ir a votar cada 4 años, la política es mucho más. Y nada, como querer marcar eso, como que no estaba de ningún lado, como que yo hablaba por mí, por y para mí, de lo que sentía que necesitaba. Y aparte, no perder el valor de ser críticos, porque ser crítico justamente lo que hace de una literatura algo potente, indistintamente de, yo vuelvo a lo mismo que por ahí, a mí me pasa, yo soy estudiante de letras en la UBA, que por ahí la política la tenemos a flor de piel, pero muchas veces hay cosas que yo criticaría cuando se habla de política o cuando la gente dice, no, no, es que no me gusta la política, es como, bueno, ¿qué idea de política tenés? Porque es más allá del partido político o del color que tenga uno, es el modo de vida que tenemos en comunidad y en sociedad, con todas nuestras diferencias, con toda nuestra heterogeneidad y demás. Entonces también restituir ese valor de ser crítico desde lo que uno es, desde la singularidad de las experiencias que lo atraviesan a uno también, apreciando lo bueno y también lo malo, que creo que eso es una crítica, creo que eso es una actitud crítica, ¿no? Ver el panorama de la manera más abarcativa posible y meter el dedo en la llaga donde hay que meterlo. Tampoco es buscar pelea por pelea, sino
enunciar lo que nos pasa, enunciar la realidad que nos constituye, no solamente como votantes, entre comillas, sino como sujetos humanos, que tenemos una vida concreta, real, en la que nos desenvolvemos. Sí, en la que también nos afecta de alguna manera, tanto para bien como para mal, ciertas decisiones en las cuales nosotros dejamos una persona que elegimos para que tome la potestad, más allá de que nos guste o no, fue una decisión en comunidad, fue una decisión social, colectiva. Y bueno, yo creo que iba por ahí, o sea, yo más allá de que me reí el otro día cuando pensaba que mi libro al principio tiene la primera etapa de enamorarse, que es el enamoramiento, que parece todo de rosas en un lugar y después va pasando el libro y te vas dando cuenta que hay críticas hacia el país al que quiero volver o hacia el país al que me siento representada, porque también tiene sus cosas, ¿eh? Yo no voy a romantizar un lugar, no voy a decir que es perfecto porque no lo es, como tampoco voy a decir que Argentina es toda mala, pero sí es verdad que eh, en este último tiempo encontré como mi lugar eh, en Argentina, en quizá un país tan difícil, con un contexto tan difícil para las personas con discapacidad, que es el lugar donde estudio, que para mí fue mi zona de confort porque está todo lo que necesito. O sea, yo puedo moverme sola, puedo ir a estudiar, tengo amistades, me validan si tengo que hacer alguna adaptación, nunca pusieron peros, es más, desde el primer día me quisieron ayudar, así que hay, hay cosas buenas para aplaudirlas y que hay que tener en cuenta, siempre. Sí, es que al final de cuentas, en algún punto, a ver, la idea de lugar tiene mucho más que ver con las personas que con el territorio o las instituciones, si se quiere, ¿no? Cuando uno busca un lugar, también busca personas con las que relacionarse, que te hagan sentir cómodas, y después está el territorio y las instituciones que Claro, hacen a la realidad, pero depende mucho también de nuestro vínculo con las personas y de cómo sí, las sí, personas se predisponen a relacionarse con las otras. sí, sí, tal cual, tal cual. Yo creo que haber encontrado mi universidad fue como un alivio, ¿no? Un lugar donde sí uno podía ser, porque al final estábamos todos en la misma, con las dudas, con no saber cómo íbamos a hacer, era una etapa nueva. Entonces encontrar que realmente me querían dar una mano y que me valoraban como estudiante, como persona participativa, como persona que tenía dudas y, y lo podía, digamos, manifestar de cierta manera y creo que me sen- no creo, lo afirmo, que me siento valorada, o sea, realmente. Y nada, encontré en ese lugar eh, como una paz, ¿no? Es eso que tanto me había costado, lo encontré ahí, más allá de que a veces tenga dudas con lo que estudio o días que esté más que segura, dije, listo, este es mi lugar. Es hermoso poder encontrar, cuando uno encuentra un lugar donde se puede desenvolver tal cual es, y es maravilloso. Ya para ir redondeando la entrevista, una pregunta más que es, si seguís escribiendo actualmente, si hay proyectos literarios a futuro, ¿dónde te podemos seguir leyendo? Sí, sigo escribiendo, de hecho, para responderte la pregunta de si hay un proyecto literario en manos, sí, sigo escribiendo, ahora estoy eh, intentando escribir un poemario, poemas, un libro de poemas. Y nada, para quien me quiera encontrar, pueden hacerlo en @ver.sos.diagonía, que es la cuenta por la que te hablé a vos también. Eh, y la verdad que nada, agradezco mucho que me quieras dar visibilidad porque eso siempre cuesta a los autores que recién empezamos y la verdad que lo agradezco. Eh, y nada, les vuelvo a decir, anímense a escribir porque realmente los sueños se cumplen, llevan mucho trabajo, pero se cumplen y que nada,
que después de la tormenta siempre sale el sol, siempre. Y nada, se los dice una persona con experiencia en eso. Así que nada, la verdad que agradezco mucho esta oportunidad. No, yo te agradezco a vos tu tiempo. Para ir recapitulando, también pueden seguir a la editorial en su Instagram, Dinastía Editorial. Nuevamente felicitar al equipo que hay detrás, porque no solamente tienen tus libros, sino también los de unos cuantos autores más nacionales, que vale la Sí. pena seguir apoyando ese ámbito y apoyar a colegas también. Así que de colegas a colegas, mis respetos para Dinastía. Agradecerte a vos, Victoria, por tu tiempo, porque, a ver, nuestro encuentro virtual fue muy circunstancial, fue encontrarte a vos azarosamente como sugerencia de autora. Empecé a leerte, me llamó la atención y nada, también, como te dije, y acá lo vuelvo a recapitular, ¿no? Hubo frases o hubo cosas de lo que compartías que me resonaron profundamente como lector y como ser humano, entonces vale la pena compartirlo, vale la pena que uno se tome su tiempo para visibilizar o apoyar a tal o cual autor. A veces uno no siempre tiene tiempo para detenerse y dedicarle 15 o 20 o una hora a cada persona que escribe en este país por una cuestión de, bueno, somos mortales, pero está bueno cuando se produce eso, cuando las palabras propician encuentros y esos encuentros propician discusiones, propician intercambios, propician oportunidad de conocernos los unos a los otros como seres humanos en un mundo donde por ahí se caracteriza más por la incomunicación que por la comunicación. Y sin embargo, enos aquí hablando de la vida, de literatura, de arte, de cultura, de un montón de cosas que nos atraviesan, de política también, ¿por qué no? Entonces, y además, viéndote, repito, perdón mi comentario de vejete un poco, pero es verte tan joven y a la vez con tanta energía y con tanta, y a ver, y con una conciencia tal de la realidad, con sus luces y sus sombras, me parece que meditaba una presentación así, un intercambio así, da placer escucharte, da ganas de seguir hablando y nada, de verdad agradecerte por tu tiempo y por esa voluntad que le pones al arte y a todo lo que haces. Te lo agradezco. Muchas gracias a vos porque la verdad el artista sin gente que lo lea, por más que suena cliché, no es nada. Y sin gente que esté aptas apoyando y dándole vida a lo que hace, tampoco. Así que nada, como dijiste vos, gracias eternas, que siempre se lo digo a Dinastía, a Steven, que es el editor, a toda la gente que hace posible que esto sea. Y sobre todo, nada, también una vez se olvida, pero agradecer a la familia, agradecerse a uno mismo también, ¿no? Por la valentía, más allá de que suene muy, con mucho ego, uno a veces no se anima. Por eso te decía que intenten, que prueben, aunque les asuste, aunque el escribir a veces duela, o no, o te dé sensaciones que quizá no puedas reconocer, que lo hagan, o que pinten, o que canten, o que bailen, lo que les haga felices, pero que lo hagan, porque en esa felicidad es donde vas a encontrar una motivación o esas ganas. Yo la verdad que agradezco mucho haber empezado a escribir y agradezco también estos espacios donde, donde nos dejan ser sin tapujos y donde la gente nos puede conocer un poquito más, porque para mí es súper importante que puedan saber quiénes somos y cómo empezamos, porque todos empezamos por algún lugar, pese a que después subamos y parezca que uno se olvida, ¿no? De su comienzo. Yo no me olvido o intento no hacerlo porque sé de dónde vengo y sé de qué familia también vengo, ¿no? Que los valores que me inculcaron es lo más importante y, y nada, espero mantenerme recta en este camino que es tan hermoso de la escritura y me hace vivir. Entonces, sí, siento que si no escribo me muero, así que nada, para mí es algo súper importante. Así que muchas gracias. Gracias a vos por este gran cierre. Seguí conectada unos momentos más mientras terminamos. A la gente, seguramente en este video van a encontrar las redes de Dinastía, las redes de Victoria. Les invito a que les sigan y a que sigan apoyando a los autores independientes nacionales y a estos proyectos literarios tan lindos, donde seguramente son una semilla para la literatura del porvenir. Sin más que decir, Victoria y yo les decimos hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias.